Bienvenidos, damas y caballeros, a un mundo de lo desconocido, lo inexplicable y los fantasmas que persisten entre nosotros. ¿Sabes realmente lo que hay más allá del velo de nuestro mundo o los misterios del universo siguen eludiéndonos? Únase a nosotros mientras nos embarcamos en un viaje lleno de miedo y fascinación, un viaje hacia lo sobrenatural. El enigma que rodea a las desapariciones no resueltas ha sido durante mucho tiempo un tema que induce miedo y cautiverio. Se trata de personas que han desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás preguntas sin respuesta y capítulos no cerrados. Además, la preocupante posibilidad de que puedan ser cualquiera, incluso personas que conoces, añade una capa extra de pavor a este escalofriante tema. Es posible que muchos de ustedes hayan experimentado esos momentos escalofriantes cuando ven o sienten una presencia que no pueden explicar. Este inquietante fenómeno se conoce comúnmente como un encuentro fantasmal y es una historia que a menudo se recuerda y que nos une con el miedo a lo desconocido. Nuestro mundo está repleto de innumerables historias que nos transportan al borde de nuestra zona de confort, manteniéndonos comprometidos y en vilo. Estos cuentos, a menudo narrados con inquietud y fervor, pretenden intrigarnos y mantenernos despiertos por la noche, recordándonos que hay más en nuestra existencia de lo que parece. Curiosamente, varias leyendas y folclore urbano se han transmitido de generación en generación, lo que nos hace cuestionar su veracidad y autenticidad. ¿Podrían los espíritus realmente vagar entre nosotros, físicamente invisibles pero profundamente sentidos, influyendo provocativamente en los acontecimientos de nuestra existencia mundana? Revelando las muchas facetas del miedo, estos cuentos embrujados abarcan una amplia gama de temas que incluyen leyendas urbanas, sucesos paranormales, avistamientos de fantasmas, misterios sin resolver, seres sobrenaturales y mucho más. Es este tapiz de narrativas espeluznantes el que, con el tiempo, ha fabricado una compleja red de creencias y escepticismo en torno a lo paranormal y lo inexplicable. Profundizando en estos asuntos, parece pertinente preguntarse por qué lo sobrenatural y sus innumerables manifestaciones continúan agarrándonos firmemente en sus brazos espectrales. Podría estar arraigado en nuestro miedo primordial a lo que no podemos comprender, encendiendo una curiosidad inherente que casi nos atrae por la fuerza hacia su aterrador atractivo. Hay cierta emoción al explorar los territorios inexplorados de la mente, al experimentar ese escalofrío en tu columna mientras sientes algo mirándote. El miedo, para muchos, es una droga y las fascinantes historias contadas en cuentos embrujados resultan ser una potente dosis de ella. Pero, a medida que la delgada línea que separa el mundo real del reino de los fantasmas y los espectros comienza a desdibujarse, se vuelve crucial recordar. Para cada historia de malevolencia, hay una contraparte de benevolencia, lo que refuerza la noción de que la otra vida es tan diversa como el mundo de los vivos. Además, los misterios que rodean lo desconocido, esos enigmas que continúan eludiendo la comprensión del hombre, sirven como un recordatorio constante de lo menos que realmente sabemos. Y así, miramos hacia los cuentos embrujados para saciar nuestra curiosidad por lo inexplicable, suscitada por un cóctel de miedo y fascinación. Mientras navegamos por este laberinto de historias espeluznantes, es importante señalar que lo que nos aterroriza a menudo se puede encontrar en los lugares más improbables. Ya sea la inquietante risa de un niño proveniente de una habitación vacía o un inquietante escalofrío de déjà vu, lo inexplicable a menudo encuentra una manera de manifestarse. La fascinación de la humanidad por lo sobrenatural y sus fenómenos asociados es innegable. Esta fascinación ha provocado una variedad de investigaciones y estudios, algunos realizados en nombre de la ciencia y otros arraigados en el folclore. A pesar de esto, la idea de que tal vez nunca comprendamos o expliquemos realmente estos sucesos solo aumenta su intriga y mística. Innumerables cuentos se desarrollan en las sombras de la noche, pintando un lienzo diverso y a menudo desconcertante de acontecimientos que desafían la explicación racional. Las historias, algunas arraigadas en la antigüedad y otras blandiendo el aguijón de la modernidad, continúan reforzando la incertidumbre cada vez mayor que rodea la existencia de entidades más allá del reino terrestre. El miedo a lo desconocido tiende a ser innato en todos nosotros. Construye un puente hacia el fabuloso mundo de mitos, leyendas y un universo que existe más allá de nuestras percepciones. Ya sean fantasmas, espíritus o seres monstruosos, estas entidades desafían los límites de nuestro entendimiento y nos inundan con la emoción de la incertidumbre. En nuestra búsqueda por experimentar y racionalizar lo inexplicable, aterrizamos en situaciones peculiares. Buscamos cosas que es mejor dejar desconocidas y, al hacerlo, nos encontramos a caballo entre la delgada línea entre la excitación y el terror, tratando de ver más allá del velo que nos separa del inframundo. Nuestra obsesión por el miedo hace evidente que es el equivalente metafórico de armar un rompecabezas.
ensamblando cada pieza haciendo un giro de miedo, y cada escena unificada ambientando ante nosotros un nuevo terror, cada uno un fragmento del miedo que alimenta nuestra imaginación. En la búsqueda de descubrir estos misterios, uno comúnmente puede ser atraído por la danza hipnótica de una llama parpadeante sobre una vela solitaria, o por la sombra proyectada por una luz de luna benigna. Sin embargo, no son estas las mismas semillas del miedo, plantadas y alimentadas silenciosamente dentro de la fértil mente humana. Perseguir lo desconocido genera miedo, pero también desencadena una sed de conocimiento, a menudo entrelazada con la ráfaga de adrenalina que corre por nuestras venas. La búsqueda de respuestas no se trata simplemente de resolver acertijos, también significa la preservación de nuestra curiosidad innata, y la continuación de nuestra búsqueda inmortal para cerrar la brecha entre lo que sabemos y lo que no. Lo desconocido permanece al margen de nuestro entendimiento, incitándonos continuamente a desviarnos del camino de la familiaridad común. Pero a medida que damos cada paso desilusionante, la línea de ignorancia y conocimiento, de miedo y valentía, se vuelve cada vez más borrosa y desconcertante. Las historias recopiladas en cuentos embrujados te invitan a aventurarte en este cautivador reino donde el miedo a menudo se tambalea al borde del encantamiento. Cada relato lleva un fragmento de lo desconocido, iluminando los rincones sombríos de nuestra mente con la luz radiante de la curiosidad compartida. El miedo sirve como una de nuestras emociones más potentes. Cuando se comprende adecuadamente, puede abrir las puertas de la percepción que nos llevan a explorar los reinos desconocidos. El miedo puede romper las poderosas redes de incredulidad y recelo, presentando vistas invisibles y ocultas que asombran e iluminan. En resumen, Cuentos Embrujados es un viaje notable a través del ocultismo, misterios, desapariciones sin resolver, entidades del más allá y mucho más. Refuerza la noción de que a veces el miedo no es un obstáculo que hay que superar, es una emoción que hay que montar y someter, transformándola en una clave para desbloquear las verdades que habitan en las grietas ocultas de nuestras mentes. El telón puede cerrar cada historia de fantasmas, pero los silenciosos susurros de lo desconocido continúan resonando en las cámaras de nuestra imaginación. Nos quedamos asombrados y temidos, inseguros de lo que hay más allá, pero atraídos irresistiblemente hacia el encanto de lo sobrenatural. Lo desconocido no es intrínsecamente aterrador, es, a la vez, el estado más natural en el que se encuentra. Es la incertidumbre que hay en él, el potencial tanto de alegría como de terror, lo que hace reflexionar a muchos e inspira asombro en los demás. Tal es el atractivo de lo desconocido, el encanto y el encanto que nos lleva hacia adelante con miedo, suspendiendo vacilantemente la incredulidad e invitando al terror a mezclarse libremente con la fascinación. Cuentos Embrujados sirve como plataforma para las voces tácitas del pasado y los ojos invisibles del presente. Escuchamos, observamos y esperamos en el reino donde la realidad, el mito y el terror se entrelazan, en el trance de lo desconocido y el abrazo de lo sobrenatural. El encanto de lo desconocido a menudo tiene sus raíces en la profunda conexión entre curiosidad y miedo. A medida que profundizamos en el abismo de nuestros miedos, comenzamos a arañar la superficie de la aceptación y la comprensión, llevándonos más abajo en la madriguera del misterio y la intriga. Los fenómenos desconocidos son como acertijos irresolubles, que cambian y desafían constantemente nuestras percepciones. Cuanto más intentamos ver sus dimensiones ocultas, más se nos escapan, creando una danza dinámica de curiosidad y frustración que nos mantiene perpetuamente al límite. En última instancia, Cuentos Embrujados es un testimonio del espíritu resiliente de la curiosidad humana, un espejo que refleja nuestro miedo primordial a lo desconocido y nuestra búsqueda interminable de respuestas infundadas. Cada cuento, cada misterio sirve para recordarnos que la línea entre la realidad y el reino de lo sobrenatural suele ser más delgada de lo que nos gustaría creer. Los cuentos presentados en Cuentos Embrujados no son solo historias, son un intrincado tapiz tejido con hilos de terror, curiosidad e incredulidad. Nos hacen desconfiar, nos hacen dudar y nos hacen hacer innumerables preguntas, provocando un diálogo con los enigmas que nos rodean. Al llegar al final de este fascinante viaje, y tener una visión final del camino recorrido, hacemos bien en recordar que el miedo y la fascinación a menudo comparten una doble cara. No son meras emociones, sino poderosas herramientas para desentrañar los secretos destinados a permanecer ocultos detrás de las cortinas de gasa de lo sobrenatural. El miedo no es más que un trampolín, el catalizador que nos impulsa a sumergirnos en el corazón de lo desconocido. Así que abraza tus sustos, escucha los susurros del viento y déjate atraer por el enigmático mundo de Cuentos Embrujados.